Hola, mi nombre es Luisa, somos de la práctica de Gimnasio de Letras y Palabras y somos del grupo del martes en la tarde. A continuación vamos a hacer una entrevista sobre nuestras experiencias en esta práctica, esperamos que les guste. Adiós. Hola, mi nombre es Elian Darío García, soy estudiante de Trabajo Social de quinto semestre. Hoy les vengo a contar cómo fue mi experiencia, mis prácticas en Convídame en una institución del ICBF. Muy buenos días, mi nombre es Andrés Sanabria, soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, del programa de Tecnología en Desarrollo de Software de cuarto semestre. El día de hoy voy a hablar brevemente acerca de mi experiencia en la práctica de responsabilidad social en la Fundación Convídame. Hola, mi nombre es Sonia Pérez, estudiante del programa de Ingeniería Agroecológica y hoy les voy a contar mi experiencia en la práctica de responsabilidad social en el escenario de Gimnasio de Letras y Palabras. Hola, mi nombre es Gabriela Carrillo, soy de la carrera de Trabajo Social en la Uniminuto y hoy les voy a contar cómo fue mi experiencia en esta práctica. Bueno, mi experiencia en esta práctica fue muy bonita y muy retadora en muchos aspectos personales y en mi formación como profesional. En los personales, pues mi paciencia, como mis niveles de paciencia y mi relación con los niños. Y en los profesionales, como pensé mucho en qué clase de niños y qué clase de escenarios me iba a encontrar cuando yo sea profesional. Fue como bonito y muy retador al mismo tiempo. Pues yo en esta práctica encontré muchas emociones nuevas que nunca había experimentado. Pues trabajar con este tipo de población fue un poco diferente porque en mi ámbito normal no manejo ese tipo de muchachos, ese tipo de experiencias que nos expresaban esos muchachos y tipo de historias. Eso conmovió mucho mi ser, donde también pude llevar a conocer y poder entender por qué se comportan así y por qué ese tipo de población es tan vulnerable. Mi experiencia en el campo de práctica fue enriquecedora y gratificante, ya que desde el primer día sí me sentí acogido por todo el equipo de la fundación y también por todos los niños que son bastante felices y extrovertidos. Así que bueno, se puede decir que tuve una bienvenida bastante acogedora. En general, esta práctica fue una experiencia muy bonita, muy enriquecedora al tener este vínculo tan cercano con estos niños. Bueno, a decir verdad, esta experiencia fue muy buena y me abrió bastante los ojos por esa interacción constante de los niños con respecto a mi carrera profesional. Y es que y ahí muy linda y divertida, pues es que hace rato no interactuaba con tantos niños a la vez. Y lo más difícil fue la planeación de las actividades, como pensar en qué actividades les gustaban, no se fueran a aburrir, cómo recolectar información y al mismo tiempo jugar. Fue difícil. Para mí lo más difícil fue la planeación de las actividades y aspectos negativos, los niños indisciplinados. No me gustan los niños indisciplinados y eso fue difícil. Y como controlar y tener control sobre la indisciplina. Una de las dificultades que encontré fue el manejo de este tipo de gente. Ellos presentaban unas conductas desafiantes, eran demasiado indisciplinados y pues nosotros nunca habíamos manejado un tipo de población así, donde ellos nunca le hacían caso a uno, siempre eran desafiantes, no se sentaban, no tomaban apuntes. Eso le generaba a uno demasiada frustración e impotencia. Pero ya con el transcurrir del tiempo, pues ya se fue manejando y ya los muchachos nos fueron conociendo. Una de las dificultades que evidencié y encontré con mayor claritud fue que en esta población a uno como con joven, si no se presenta demasiado serio o sincero o limpio, los pelados nunca le van a tomar atención a uno. De pronto lo más difícil fue enfrentar algunas situaciones de vulnerabilidad y dificultades que tienen algunos de los niños de la fundación, porque bueno, por lo menos yo me di cuenta que muchos son muy retraídos, son muy serios y pues es completamente entendible, ya que muchos de ellos tienen o experimentan situaciones complicadas. Y bueno, también fue muy difícil mantener el orden y el control sobre todos los niños, porque bueno, tampoco se tiene, por lo menos nuestro equipo de trabajo no tiene una experiencia como en este tipo de situaciones para mantener el control sobre todos los niños. Así que siento que eso fue lo más difícil, mantener el control, mantenerlos disciplinados. El aspecto más difícil que presenté
fue de pronto como la relación con ciertos niños que de pronto por su personalidad no sean fácil de hablar o de entender o de relacionarse con las demás personas. Lo más difícil de esta práctica fue crear las diferentes actividades, teniendo en cuenta que teníamos muchos factores que tener en cuenta para saber qué tipo de actividades llevar a cabo y cómo deben realizarse. De igual forma también teníamos que estar constantemente mirando a los niños y analizando al grupo, porque era algo que nos pedían en la práctica. Los factores negativos que me di cuenta eran que no me gusta mucho el ruido, entonces el tanto ruido me afectaba un poco y de igual forma se notaba que es muy difícil para una profesora o profesora controlar a un grupo de niños tan grandes y teniendo en cuenta que tienen muchas diferencias de edades. Bueno, lo que más me gustó de esta práctica fue conocer a los niños, conocer como las diferentes personalidades que tenían todos, los diferentes pensamientos, su forma de actuar, todos eran súper diferentes y pues esto como en el mismo contexto, entonces era curioso para mí. Y aspectos positivos, que fue mi primera experiencia en donde los niños me veían como una profe, como una autoridad, entonces para mí era como algo nuevo y eso fue bonito de experimentar. Una de las cosas que más me agradó en mis prácticas fue conocer a esta gente, estos niños. Los niños presentan demasiados sentimientos muy limpios, donde ellos se expresan con cariños, afectos, abrazos. Eso le genera a uno como un orgullo de que uno está haciendo muy bien sus cosas y que los niños lo cogen a aprecio cuando a uno le dicen profesor y como que uno, profesor, uy, y entonces es algo que uno nunca había sentido y nunca le había generado. Y los muchachos se dirigen de una calidad, ya cuando uno siempre se disponía a irse del sitio, llegaban y le decían, chao profe, gracias por las prácticas, gracias profe, la pasé muy chévere y todo eso. Eso le generaba a uno como un sentimiento tan limpio y tan puro donde uno sentía, bien, estoy haciendo bien mis prácticas. Lo que me gustó fue ver cómo los niños se involucraban y disfrutaban de las actividades y cómo mostraban el afecto hacia algunos de los miembros del equipo. Ya sea con un abrazo, una despedida, etc. Es decir, si se está dando el resultado que nosotros queremos y eso. Experimenté una mezcla de emociones, desde felicidad y satisfacción, ya que al ver la felicidad de los niños, ver que sí realmente estaban disfrutando de las actividades y que realmente les gustaba que nosotros llegáramos al campo de práctica, pues me hace sentir bastante satisfecho. Lo que más me gustó de esta práctica es que encontré personas muy bonitas con un muy bonito corazón. También aprendí mucho de los niños. Ahorita tienen una inteligencia muy alta y como los detalles que le daban a uno era muy bonito. Lo que más me gustó en esta práctica y con el grupo es que cada niño es un mundo diferente, son personalidades diferentes y es muy divertido, o bueno, es muy bonito conocer cada una de esas y entenderlas. También haber sido nosotros una alegría para ellos durante este tiempo de práctica. Un aspecto positivo fue que como nos dividimos en grupos dentro del mismo grupo, o sea, por grados, el grupo en el cual estaba eran niños que eran muy amables conmigo y que eran muy divertidos, en los cuales yo me pude acoplar bastante con ellos. Las emociones que yo experimenté en esta práctica fueron felicidad, enojo, incertidumbre. Me sentí feliz porque pues fue una experiencia muy bonita y algunos niños hacían cosas muy bonitas a veces que eran como wow, qué linda experiencia. Me sentía muy feliz cuando iba a la práctica. Me sentía enojada por los niños porque a veces como que no era imposible controlarlos, entonces yo me enojaba que fueran como tan indisciplinados. Y sentía incertidumbre porque a veces, no sé, sentía como que la actividad de pronto no les hubiera gustado o no se hubiesen sentido como tan felices o divertidos. Entonces eso me hacía sentir incertidumbre. Y ya, estas fueron mis emociones estos días. Yo pues en estas prácticas sentí un sentimiento que casi nunca me había sucedido, que fue como impotencia, de que los muchachos no le generaran el respeto a uno y que uno muchas veces llegaba con sus actividades y los muchachos no
desenvolvían y no lo hacían de la mejor manera, generándole como que uno, ¿qué está pasando? Y todo eso, y los pelados no decían, se generaban como conflicto entre ellos, después empezaban a hablar y eso le generaba a uno demasiada frustración, diciendo como que, ¿qué pasó acá? Si vamos tan bien y eso. Pero la profesora nos explicaba que eso no es normal en ellos, que habrán actividades donde lo tomen de mejor manera y hay actividades que no las toman de la mejor manera porque falta mayor actitud y mayor disciplina con ellos. Entre sentimientos como desdicha e impotencia por conocer las dificultades que enfrentan algunos de los niños en su vida cotidiana, ya que bueno, son situaciones en las que no debería estar un niño simplemente debería ser feliz, disfrutar de su infancia, no preocuparse por nada, pero pues ver que algunos niños pues tienen que experimentar este tipo de cosas, pues bueno, es un poco triste. Lo que más me llamó la atención de la práctica fue por el lado emocional, porque encontramos muchas historias tristes y algunas felices, pero pues esa mezcla de emociones fue lo que más me llamó la atención, como ver la realidad de la vida de todos estos niños y de pronto los problemas que presentan en casa o en el colegio. Bueno, las emociones que sentí en esta experiencia fueron ansiedad, pero más que todo por el hecho de que no sabíamos si les iba a gustar las actividades que llevábamos, de igual forma si podíamos controlarlos y las constantes a veces algunos regaños o que nos fueran a regañar y cosas así. Otra emoción fue el cariño, puesto que a mí me gustan mucho los niños, entonces el compartir con ellos fue muy bonito. Y la alegría, pues estar en un ambiente así es bastante caótico y todo, pero aún así es divertido tener en cuenta y saber todo esto, más el compartir con tantas personas, más las experiencias y nuevas personas que uno conoce. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando llegué a ese grupo fue conocer que la mayoría de esas personas que están en ese grupo no es porque estuviera muy bien todo en su vida, es porque habían generado conflictos y les generaban problemas en la casa. O también porque eran muchachos que los papás no tenían el tiempo suficiente para cuidarlos, entonces hacían parte de ese grupo y querían estar ahí. Pero los muchachos siempre se encontraban de una manera muy esquiva a hacer las actividades y todo eso, pero siempre con la mayor ayuda, pues porque sabían el esfuerzo que presentaban los papás para que ellos estuvieran ahí. Lo que me llamó del grupo de los niños fue como la capacidad de adaptación y resiliencia que tienen algunos frente a las adversidades, no solo de las actividades que realizábamos, sino de la vida en general. Algunos son muy... tienen mucha motivación de seguir adelante, de realizar sus cosas y son muy felices a pesar de pronto experimentar muchas dificultades en su vida. Y pues también así como la creatividad y la espontaneidad de algunos. De hecho, algunos nos hizo reír muchísimo a muchos porque son bastante creativos. Por último, les cuento que mi niño favorito de la práctica, mi niña en este caso, fue Saraí. Es una niña muy dulce, es una niña muy honesta, es muy juiciosa y es muy entregada y dedicada para las tareas. A ella le encanta hacer tareas y es muy juiciosa con lo que uno le ponga. Y ya por último puedo decir que uno de los muchachos que más me llamó la atención fue un muchacho pues que uno lo evidenciaba que era un poco difícil, que se llamaba Patiño, pero el muchacho a la hora digamos de desempeñar dibujos, pintar o realizar carteleras, él era muy activo, muy dinámico, siempre era con la mejor disposición a realizar esas actividades, pero uno con las otras actividades que le dejaban del colegio, él siempre era un poco esquivo, me escondía las tareas, no las quería hacer y todo eso. Pero cuando decían pintura, el muchacho era muy juicioso, siempre era dispuesto a ayudarle a uno cuando finalizaba la clase, recogiendo las sillas y organizando todo. Y al final, pues siempre le decía gracias, profe, por todo lo explicado y todo eso. Entonces uno sentía que con ese muchacho trabajó mejor y él sintió como que, este profe me cayó bien.